de Jehová tienen familias tan felices se debe a que tratamos de aplicar los principios bíblicos. Esto los protege de muchas de las presiones y dificultades que afligen la vida familiar hoy en día. Por ejemplo, los testigos de Jehová, aunque no son inmunes a las presiones y dificultades, pueden resolver las dificultades que se enfrentan los esposos, esposas y niños. Y por eso nuestro promedio de familias que se disuelven, delincuencia juvenil, abuso de drogas y alcoholismo es muy pequeño. Y eso muestra el beneficio y el provecho de apegarse a la palabra de Dios. Anteriores testigos de Jehová no están de acuerdo con ello. Mientras crecía dentro de los testigos de Jehová, siempre pensé que esta era la organización limpia de Dios. Pero cuando crecí, hallé que en las congregaciones había divorcios, gran inmoralidad, y que en realidad no éramos diferente de la gente que condenábamos. Como anciano, pude ver el lado corrompido de la congregación. Los miembros venían a mí con sus problemas. Hallé que hasta los ancianos a veces se envolvían en prácticas comerciales incorrectas e inmoralidad. Y comencé a descubrir que en realidad no éramos mejor que la gente que no pertenecía a la organización. Cuando me fui de Betel, me era hasta difícil compartir con mi madre y mi padre lo que sucedía allí. Las borracheras, la homosexualidad y cosas por el estilo. Finalmente, la Watchtower tuvo que admitir que la inmoralidad se había propagado a altas esferas de la organización, declarando: aunque sea sorprendente, hasta algunos que han sido prominentes en la organización han sucumbido a las prácticas inmorales, incluso a la homosexualidad, intercambio de esposas y violación de hijos. El alcoholismo, la depresión y los desórdenes mentales entre los testigos de Jehová han llegado a la atención de los psiquiatras profesionales. El Dr. Jerry Bergman es un anterior testigo de Jehová y un psicólogo entrenado. En mi experiencia como terapeuta en varias clínicas de psiquiatría, he trabajado con muchísimos testigos de Jehová y he hallado que muchos de ellos sufren de serios problemas emocionales, desde la esquizofrenia hasta la depresión grave, el alcoholismo y otros problemas. También he consultado la literatura científica sobre este asunto y he hallado que está confirmado claramente que la proporción de enfermedades mentales entre los testigos sobrepasa el promedio normal. Uno de los métodos más intimidantes de la sociedad Watchtower es la amenaza de enfrentarse a un comité judicial de ancianos. La sentencia de esta poderosa corte puede ser la censura pública hasta la expulsión. Las inflexibles normas de la Watchtower han resultado en miles de casos de sufrimiento mental hasta suicidio. La familia de Dottie Hike experimentó el frío acero de la doctrina de la Watchtower cuando Billy, su hijo de 16 años de edad, se envolvió románticamente con una testigo de Jehová casada. Herido en la conciencia, Billy abordó a sus padres. Él estaba muy perturbado, extremadamente agitado, y sencillamente no sabía qué hacer, y decía cosas como: no puedo continuar así, no puedo hacerle frente a esto, y amenazaba con suicidarse. Mi esposo y yo le hablamos por horas, e hicimos y dijimos todo lo que sabíamos y podíamos hacer y decir para tratar de que se diera cuenta de que no hay una situación tan mala que uno no le pueda hacer frente. Pero las cosas no mejoraban. Como testigos, se nos enseñaba que no buscáramos la ayuda profesional de nadie. Así es que nos parecía que teníamos las manos atadas y no sabíamos qué hacer. La familia se dirigió en busca de ayuda a un anciano de la congregación. El anciano llamó a Billy afuera. Los padres creyeron que la solución estaba próxima, pero sus esperanzas no duraron mucho. Creímos que el anciano verdaderamente lo ayudaría, con palabras consoladoras. Aunque nadie apoyaba lo que él había hecho, este muchacho estaba tratando de obtener ayuda y necesitaba a alguien que lo consolara, pues se sentía culpable y perdido. Pero en vez de eso, lo único que el anciano le dijo fue: el comité se encargará de ti mañana. Él fue al camión de mi esposo, donde éste tenía una pequeña cantidad de veneno para las malas hierbas, y Billy se tomó un trago. En 20 minutos lo teníamos en el hospital. Exactamente 3 semanas más tarde murió. ¿Se compadeció de esta tragedia la congregación de testigos? La hermana de Billy, Rhonda.
Su muerte realmente me devastó. Ninguno de los amigos que la había conocido durante toda su vida pudo asistir a su funeral, y eso de veras me hirió. Los testigos de Jehová dicen que ellos unen a las familias, pero a causa de ellos, mi hermano se mató, mi madre trató de matarse, mis 2 hermanas y mi otro hermano no me hablan, mi abuela no me habla, ni siquiera me dejó ver a mi abuelo antes de que él muriera. Los testigos no unieron a mi familia, más bien casi la destruyeron. Aunque los miembros del cuerpo gobernante quizás puedan eludir la culpa por la muerte de un muchacho desesperado, de ningún modo pueden eludir responsabilidad por sus normas en el país africano de Malawi. Normas que resultaron en que miles de testigos fueran violados, quedaran sin hogar o murieran. A mediados de los años 60, en Malawi, África, el gobierno ordenó a los ciudadanos comprar una tarjeta que identificaba su membresía con un partido, con costo de 25 centavos. La oficina sucursal de la Watchtower prohibió a los testigos de Jehová cumplir con esa ley. Como resultado, los testigos de Jehová sufrieron terrible persecución, sus hogares y cosechas fueron quemados, miles de mujeres fueron violadas y unos 20,000 testigos se vieron obligados a huir a países vecinos, viviendo en campos de refugiados, quedando sus vidas cicatrizadas para siempre. Ahora bien, a los testigos de Jehová se les enseña que es un pecado el envolverse de cualquier modo en la política. También se les enseña que es un pecado igualmente grande el tener que ver con lo militar. Sin embargo, aquí tenemos 2 situaciones, una en un país de África, Malawi, y otra en México, en las que se permite que 2 reglamentos opuestos estén en vigencia al mismo tiempo, y los resultados de esto son casi increíbles. Cuando los testigos de Jehová mexicanos supieron que sus hermanos de Malawi estaban sufriendo aquella terrible persecución a causa de una tarjeta de partido, se sintieron heridos en la conciencia. Esto se debe a que en México se espera que cada joven cumpla 1 año en el servicio militar. Al hacerlo, recibe una cartilla, un certificado. Los testigos usual y regularmente sobornan a un oficial militar para que éste llene esta tarjeta, la cual declara que ha completado su instrucción militar y que ahora está alistado en las primeras reservas del ejército. ¿Por qué hacen esto? Me dieron copias de cartas recibidas de la Central Mundial de la Sociedad Watchtower en Nueva York, que declaraban que aquello era meramente una cuestión de conciencia individual y que si la persona creía que podía pagar un soborno a fin de obtener la tarjeta que decía que había terminado su entrenamiento militar y que ahora era miembro de la reserva del ejército, eso era una cuestión personal. Los testigos de Jehová creen que los hombres del cuerpo gobernante son escogidos y dirigidos por Dios. Sin embargo, ya sea por indiferencia o ignorancia, o algo peor, el cuerpo gobernante ha permitido que los testigos sobornen a oficiales del gobierno y al mismo tiempo mantiene una norma que produjo violación y el asesinato en masa de estos. ¿Es difícil creer que tales normas sean inspiradas por Dios? Los tentáculos controladores del cuerpo gobernante se extienden hasta el mundo de vida o muerte del tratamiento médico. El capítulo 17 del libro de Levítico, versículo 10, se declara que uno no debe comer ninguna clase de sangre. Esto significa que Dios no quiere que mantengamos nuestra vida a costa de la vida de otra criatura. Y debido a esa razón, debido a que Dios lo ha prohibido, nos abstenemos de tomar sangre. La cuestión de la sangre nos preocupaba porque sabíamos que como testigos de Jehová, si no nos oponíamos a que le dieran una transfusión de sangre a nuestra hijita, seríamos excomulgados, expulsados. Los médicos por fin vinieron a la habitación y nos dieron algo parecido a un ultimátum. Nos dijeron, sabemos que ustedes no aceptan transfusiones de sangre. Y el doctor me miró fijamente a los ojos y me dijo, señor y señora Blizzard, tienen que tomar una decisión, sí o no, si su hijita va a vivir o morir. Recuerdo que fui hasta la cama de la pequeña Jenny, le habían puesto tubos y sondas para mantenerla viva. Abracé el cuerpecito flácido de la que era nuestra única hija y fui hasta la ventana y miré hacia el cielo y comencé a llorar y dije, oh Dios Jehová, y le oré a Jehová. Nos habían inculcado que teníamos que seguir la ley de Dios y obedecer lo que siempre nos habían enseñado y que teníamos que dejar que nuestra hijita muriera. Así es que llamamos a los doctores y les dijimos que teníamos que dejar que ella muriera, pues teníamos que obedecer la ley de Dios.
Más tarde un delegado de la policía vino a nuestra habitación y nos dio una citación y nos dijo que la corte ya había emitido una orden. Su hija va a recibir sangre y también le advirtieron al personal del hospital que no permitieran que nos llevásemos a Jenny del hospital. Y fuimos acusados de descuido y abuso de nuestra hija. Los testigos llenaron la habitación tratando de darnos artículos de la Watchtower acerca de la sangre artificial, diciéndonos: no pueden permitir que le den sangre a su hija, y trataron de poner sobre nosotros un sentimiento muy grande de culpabilidad. Los ancianos se sintieron aliviados cuando se enteraron que todavía había tiempo para llevarse a Jenny del hospital, y vinieron y me dijeron: mira, tenemos un plan, podemos alquilar un helicóptero y nos la llevaremos a escondidas del hospital. Todo lo que tienes que hacer es desconectar los tubos y nos los llevaremos. Les dije: no, un momento, no puedo hacer eso. Eso estaría en contra de la ley. Me acusarían de asesinato. Y ellos me respondieron: eso es un riesgo que tienes que correr. Todo lo que les pude decir fue: miren, yo no puedo dejar que mi hija muera de ese modo. Y los ancianos se enfurecieron de tal modo que se marcharon inmediatamente. Y uno de ellos se volvió antes de irse y me dijo: ¿sabes lo que yo pienso? Espero que esa sangre le produzca hepatitis a tu hija. Aquella fue la gota que colmó la copa. Me sentí quebrantado. Este era mi propio pueblo y la organización de Dios, y se habían vuelto contra mí. En realidad me parece que en su mayor parte los testigos de Jehová nunca se han puesto a analizar a fondo la cuestión de la sangre, está correcta o equivocada. Si está equivocada, la sociedad Watchtower es culpable de causar la muerte de miles de personas. Eso es algo incorrecto, es algo inicuo. Me parece que es necesario reconocer el mal por lo que es. Es ese concepto organizacional, este asunto de que la organización lo es todo. Lo que quiero decir es que los testigos de Jehová creen que esta organización es el único conducto de Dios, que todas las direcciones de Dios a su pueblo en la tierra vienen por medio de este conducto, y los hombres del cuerpo gobernante lo creen. Yo lo creía y por esa razón fui partícipe de algunas cosas de las que hoy me siento avergonzado hasta de haber tenido que ver. Si el cuerpo gobernante de la Watchtower mantiene el poder, debería aceptar la responsabilidad, pero no lo hace. Nada ilustra mejor esta verdad que su profecía falsa acerca de 1975. Bueno, cuando la sociedad publicó la fecha de 1975, yo inmediatamente pensé que esta iba a ser la fecha en la que sucedieran estas cosas, pues nadie podía señalar alguna otra fecha más allá de 1975, y por eso me aferré a ella, pues era lo que había que hacer y puse toda mi esperanza en ella. Para mediados de 1960, la Watchtower había hecho todo menos asegurar el fin del mundo para 1975. Fue una profecía que trajo un gran número de nuevos miembros y la organización prosperó, pero tuvo otros efectos en el testigo ordinario de Jehová. Pensábamos que el Armagedón venía en 1975 y por eso no estudié una carrera, pues el fin estaba tan cerca que no había necesidad de hacerlo. El nuevo mundo estaría aquí. Terminando la preparatoria, un superintendente de circuito, que es un ministro viajante, me aconsejó que abandonara la escuela y entrara a la obra a tiempo cabal, pues el mundo iba a terminar en 1975. Creíamos tan firmemente en la eminente llegada de 1975 y del fin del todo el sistema de cosas que vendimos nuestro hogar en Michigan para tener con qué vivir los años que quedaban, pues habíamos ahorrado lo suficiente como para sobrevivir unos pocos años más allá de 1975. De modo que nos sentimos muy desilusionados y angustiados cuando no sucedió lo que la Watchtower había profetizado. Yo quería casarme, quería tener hijos, pero debido a que el fin estaba tan cerca, cuando Fred y yo nos casamos decidimos posponer el tener hijos. Así es que me parece que sacrificamos mucho dentro de la organización. Cuando el fin del mundo no vino, en 1975, y esa profecía de la Watchtower fracasó, comencé a preguntarme si ya que se habían equivocado con esta profecía, ¿con cuántas otras también se habían equivocado? Y de nuevo el hecho de la Watchtower resultó ser nada más una fantasía. Los testigos de Jehová trataron de obtener una explicación, pero no tuvieron éxito. Aparentemente no hay nada tan invisible para el cuerpo gobernante como una verdad desagradable. Hoy en día están prestos a negar sus profecías para el fin del mundo.
No intentamos ni hemos intentado predecir el día o el tiempo para ello. Todo lo que hay que hacer para darse cuenta de que la historia y profecía de la Watchtower son un embuste y una falsificación es leer el material que ellos mismos han publicado desde el principio. El peor enemigo de su propia literatura, que claramente muestra la naturaleza humana de su teología, sus líderes han encubierto continuamente y escrito de nuevo sus siempre cambiantes doctrinas y siempre las presentan como nueva luz. En particular, la Watchtower no tolera en la organización un modo de pensar crítico, por eso prohíben a sus seguidores que lean cualquier material que descubra sus engaños. Lo que realmente me sobrecogió hasta lo profundo de mi ser fue esto, y sé que cada testigo que está escuchando sabe esto en su corazón, que estamos tan convencidos que el liderato de los hombres que se componen el cuerpo gobernante nunca diría una mentira. Siempre hablarían la verdad, sin importar lo que la verdad fuera. Y eso es una impostura, es una mentira, nos han mentido, nos han engañado, y tenemos los documentos para probarlo. Y porque hemos hablado de ello, nos han silenciado o nos han amenazado a silenciarnos. Y eso es lo que le pasará a cualquier testigo que esté escuchando este programa, y él lo sabe en su corazón. No lo sabe en su corazón. Cuando estuve en el cuerpo gobernante, pude ver que la mayor parte de nuestro tiempo lo pasábamos considerando la formación de nuevos reglamentos, todos los cuales estaban diseñados para mantener a los testigos dentro y a la gente mala afuera, para obrar como una especie de cerca. Vez tras vez las decisiones que se tomaban no tenían ni la menor base bíblica. Si el testigo de Jehová quebranta estos mandamientos, se expone a ser expulsado, palabra que usa la Watchtower para excomulgar. Los testigos de Jehová remueven entre ellos a los individuos que rehúsan amoldarse a los principios justos. La Biblia hace alusión a esta práctica y la apoya, y se refiere a ella como evitar que la levadura o enseñanza falsa penetre en la congregación, a fin de poder mantener la pureza o limpieza de esta. Fui a una iglesia cristiana con mi esposo y me expulsaron por ello. Ellos creen que cuando uno se va, cuando uno deja la organización, uno de todos modos cae en las manos del diablo. Pero si uno se une a una iglesia, ese es el peor de los pecados. Ellos creen que eso es cometer fornicación espiritual con el diablo. En mi asignación de trabajo en Bethel, la Central Mundial de Brooklyn, a menudo tenía que procesar las expulsiones que venían de las diversas congregaciones de los Estados Unidos, y literalmente venían centenares de ellas a la semana. Lo que esto realmente enseña es la magnitud del número de personas que son expulsadas por la organización. Y por supuesto se mantienen registros minuciosos de todo ello, incluso los detalles íntimos, lo que el individuo hizo, la clase de ofensas que cometió. En su mayoría son ofensas sexuales, pero también hay otras ofensas por las cuales se expulsa a la gente, como fumar, la celebración de días festivos y cosas parecidas a estas. Si uno se hace verdaderamente disidente hasta el punto de convertirse en apóstata, entonces seguimos el consejo bíblico y nunca invitamos a ese individuo a nuestro hogar ni le saludamos. Si una persona renuncia, la tratan de la misma manera que si hubiera sido expulsada. Cuando mi esposo y yo enviamos nuestra renuncia, nuestra carta de desasociación, no solo nos dieron de baja de la lista de sus miembros, sino que nos rechazaron como si fuéramos personas inicuas. Hoy día, si un testigo de Jehová se asocia con nosotros, se expone a ser expulsado. No hay manera honorable de salirse de esta religión. Debido a la manera en que habían tratado a mi familia, me desasocié de la sociedad Watchtower, sin ni siquiera soñar que mis hijos se negarían a tratarme. De hecho, tengo un nietecito de 2 años al que ni siquiera he podido ver. A mis 2 hijos y a mis 5 nietos les prohíben verme. A su abuela, debido a la Watchtower. ¿Qué clase de organización con la denominación de ser cristiana le prohíbe a los hijos y nietos que vean a su madre y abuela? Toda persona reconoce que la práctica de la Watchtower de rechazar a la gente es algo frío, desamorado e inicuo. La vida del expulsado está llena con el frío de la soledad, la tristeza sin fin de la separación de los miembros de la familia. Hallar algo en qué creer o en qué confiar es algo muy difícil. Puesto que yo creía que ellos eran el único conducto que Dios usaba, sencillamente no podía asistir a ninguna otra iglesia a fin de buscar a Dios de algún otro modo. A los testigos de Jehová se les enseña que cuando dejan la organización no hay ningún lugar al cual ir.
pero por medio de la lectura de la Biblia, mi esposa y yo hallamos que podíamos ir a Cristo, y eso hicimos. Después de hallar literatura que revelaba la falsedad de sus profecías y la manera engañosa en que han tratado de ocultarlas, al fin pude darme cuenta de que no eran la organización de Dios, y pude buscar a Dios y descubrí a Jesucristo, y Él es mi Salvador personal y ha cambiado mi vida 100%. Sencillamente oramos y entregamos nuestro corazón a Jesús, y aunque parecía una cosa tan sencilla, eso era lo que habíamos estado buscando durante toda nuestra vida, y no era una organización, era Jesús, era una relación personal con Jesús que no teníamos antes. Supimos en ese momento que nuestros nombres habían sido escritos en el libro de la vida del Cordero. Era un don gratuito. Habíamos recibido la vida eterna y todas esas obras que habíamos hecho, los miles de horas y todos los esfuerzos que habíamos hecho por una organización llegaron a su fin y fuimos salvos por gracia. Solo la gracia mediante la fe, la acción sencilla de obediencia en oración y pedir al Señor que tomara las riendas, y nos sentimos llenos de gozo y paz. Un gozo que nunca habíamos sentido cuando éramos testigos. Metro y yo trabajamos muchos años para la Watchtower, pero fue hasta que dejamos la organización que descubrimos el verdadero amor de Dios. Nuestra experiencia nos dice que hay otro ministerio disponible para los cristianos, un ministerio que viene a tocar a nuestras puertas. El testigo de Jehová que viene a su puerta es una persona que está perdida. Si usted está preparado, puede darle una mano y mostrarle lo que es el verdadero compañerismo cristiano. Hemos recorrido un camino largo, pero no perdimos el tiempo. El resto de nuestros años van a ser los más preciados de nuestra vida, porque ahora tenemos una relación personal con Jesucristo. Por fin hemos llegado a darnos cuenta de que la vida eterna es un don gratuito. Todo lo que necesitábamos era la gracia de Dios, solo su gracia.